Bueno, lo decíamos en el inicio, ¿qué va a pasar con el inicio de clases el próximo miércoles? Recordemos, tanto en la jornada de hoy como en la de mañana, los docentes de ANSAFE están, en este caso, votando. Y vamos a tomar contacto con Gustavo Teres, delegado de ANSAFE Rosario. Como siempre, Gustavo, muchas gracias por la gentileza de atendernos y, bueno, conocer cuál es la realidad. Principalmente, en este caso, están los docentes votando justamente por lo que tiene que ver con la propuesta que hubo por parte del gobierno. Sí, sí, ayer tuvimos una asamblea muy numerosa que manifestó claramente el enojo, la indignación por parte de la mayoría de los docentes, te diría casi unánime, y por supuesto salieron mociones, vos sabés que hay una manifestación democrática de nuestro gremio, de votar en cada lugar de trabajo, de ser sujeto de las definiciones, y en el día de hoy y el día de mañana se va a votar en las escuelas mociones que en su totalidad plantean el rechazo a la propuesta gubernamental, ¿no? Hay mucha indignación, hay mucho enojo por el destrato, yo siempre digo el destrato, por el ninguneo del gobierno, una propuesta que va a ser rechazada ante un Ministerio de Trabajo que en vez de haber trabajado para construir una paritaria democrática, un Ministerio de Trabajo que tenía que haber convocado a las partes, se ha transformado en el interlocutor del gobierno, claramente con esa parcialidad, eh, con promesas y con un cinismo preocupante. Digo promesas y cinismo porque eh, hay definiciones del ministro de Trabajo que planteaban que a principios del inicio del ciclo de febrero empezaban las negociaciones, cosa que nunca sucedió. Que hay declaraciones del ministro de Trabajo que esperaba la paritaria nacional para darle una respuesta que a nuestro entender tenía que ser superior a la paritaria nacional que legisla para las escuelas y las provincias más pobres. No solo eso, no solo no hizo eso, no nos convocó a principios de febrero, sino que aparte hizo una propuesta por debajo de esa paritaria, casi como una provocación. En cierta Eh, manera nosotros hacíamos, Gustavo, discúlpame, referencia apenas se conoció, por supuesto, esta propuesta, y hacíamos referencia a esto, si ya lo tenían definido, si ya era la intención ese número, ¿por qué esperar a la paritaria nacional? porque pretende acorralar a los docentes con el último día de clase, es una política, primero que el gobierno no tiene una política educativa que tienda a fortalecer la educación pública, yo creo que es un ministerio claramente de la educación privada, pero aparte es un ministerio que no resuelve los problemas de los trabajadoras y los trabajadores de los docentes, ¿no? No, no, cada vez estamos más pobres, estamos muy por debajo de la línea de pobreza, cada vez estamos más precarios, nuestra obra social se resiente, o sea, las condiciones de trabajo son cada vez más precarias y las condiciones de enseñanza y de aprendizaje de nuestras escuelas también son cada vez más precarias. En el departamento de Rosario hay más de 100 escuelas con, con el gas clausurado, con el gas cortado. Una vergüenza. Nos encontramos con que un ministerio que tendría que haber diagnosticado, relevado el estado de situación en plena pandemia, tenía todos los espacios disponibles para trabajar con mucha más celeridad y tenía las posibilidades de hacer la inversión, no hizo absolutamente nada. Tenemos problemas entonces también de infraestructura, un Estado que no se hace cargo de los edificios, un Estado que no ha creado cargos, que no habilita la inscripción en el vuelvo virtual. Realmente una vergüenza. Una, una, una no política educativa o en todo caso una intencionalidad de debilitar la educación pública en las condiciones de trabajo de las docentes y de los docentes y también en las condiciones de aprendizaje de la mayoría de nuestro pueblo. Gustavo, preguntarte principalmente qué es lo que se está votando. Si bien, por lo que nos decís, entendemos de que va a ser una medida de fuerza unánime, ¿cuál será? ¿Cómo será? ¿Y cómo se implementará? Todas las votaciones plantean medida de fuerza, todas las votaciones tienen la primera semana paro de 48 horas,
y la segunda varían algunos de 48 y 72, pero tiene su plan de lucha que plantea la continuidad y una posición de firmeza para poder resolver esto. Entonces, Principalmente haciendo referencia a eso, entonces estamos hablando de que con estas condiciones, ni miércoles ni jueves arrancarían las clases, sino arrancarían recién el viernes. así es, así es. No habría clase miércoles y jueves, habría movilizaciones, habría concentraciones, habría actividades y claramente va a ser la respuesta unánime. O sea, no hubo ninguna propuesta por aceptar y hubo un enojo muy grande. O sea, el ministerio está condensando una indignación, un enojo, está recogiendo lo que va sembrando a lo largo del año. Gustavo, recién estas medidas de fuerza y de lo que se elija por parte de los docentes, ¿se va a conocer recién el día sábado? El día sábado a la mañana va a estar la votación final en la Asamblea Provincial que se sintetiza con los 19 departamentos. Así que ese va a ser el día. El día viernes a la noche se va a saber el resultado del departamento Rosario. Después, ¿cuándo sería el próximo acercamiento con el gobierno provincial? ¿Cuánto antes? A ver, si el gobierno está preocupado, tendría que estar llamando el fin de semana. Si el gobierno le interesa resolver el problema, tendría que estar dialogando y discutiendo, ¿no? No perdiendo el tiempo. Digo, hay que ponerse a trabajar, hay que mejorar la propuesta. ¿Eh? Santa Fe es una provincia rica, Santa Fe es una provincia que puede tener a los empleados públicos, a los docentes en otra situación, y no como tiene ahora a los trabajadores de la salud y a los trabajadores de educación. Tenemos un gobierno que es muy duro con los débiles, con los trabajadores, y muy, muy blando con los poderosos, ¿no? Y Santa Fe tiene recursos, debería tener todas las escuelas en condiciones dignas de aprender, tendría que tener a todos sus docentes con la estabilidad plena, tendría que tener un sistema de salud laboral mejor y también tendríamos eh, que le exigimos, por supuesto, un sistema educativo con más cargo que permitan hoy trabajar sobre la emergencia, que significa que más de 100.000 alumnos no tuvieron conectividad, tuvieron trayectorias escolares frágiles, débiles, y que es necesario que haya políticas para recuperar ese tiempo y ese estado que no estuvo presente en ese año de pandemia y que ha afectado fundamentalmente a nuestras alumnas, a nuestros estudiantes de los sectores más vulnerables, más pobres. En esa última reunión, y por último, Gustavo, haciendo referencia a lo que tiene que ver justamente con lo que fue la reunión de la propuesta salarial por parte del gobierno, se tocaron también otros temas que son de importancia y habla de las titularizaciones y habla, por supuesto, también de la infraestructura de los establecimientos educativos, digamos. ¿Qué respuesta hubo por parte del Estado? No ha habido respuesta. Aparte, yo quiero decir una cosa, esta paritaria, igual que todas las paritarias de los gremios privados y públicos, en esta coyuntura, con esta inflación que tal y cuando día a día los salarios, los ingresos fijos de todas las trabajadoras, de todos los trabajadores, de los comerciantes, de todo, ¿no? De todos los sectores, la discusión central es el salario. Pero a la par de eso, no tienen un relevamiento certero del estado de las escuelas, no tienen un relevamiento certero de muchas de las cosas que hoy están sucediendo en las instituciones educativas. Y se habla mucho también de la deserción escolar y más teniendo en cuenta lo que decías vos, que hubo muchos chicos que no tuvieron conectividad en el tiempo de pandemia y que tuvieron una trayectoria escolar frágil. Entonces, digamos, por ahí pasa también un poco. Sin lugar a dudas que es así. Gustavo, como siempre, muchísimas gracias por la predisposición. Vamos a seguir seguramente en contacto para ir conociendo también cuáles serán las medidas de fuerza a adoptar a partir de la próxima semana y la convocatoria, sin lugar a dudas, de todos los docentes a acompañar en este plan de lucha, como siempre. No, gracias a ustedes por llamar, por comunicarse y por llegar a las poblaciones que ustedes abarcan y por supuesto para informar a la comunidad, ¿no? Los sistemas educativos en el mundo que son fuertes tienen docentes reconocidos económicamente, los sistemas educativos que son prestigiosos en el mundo tienen una escuela pública dominante
y tienen los establecimientos educativos con las mejores condiciones para que se realicen los aprendizajes. En una etapa donde el desarrollo científico-técnico, donde es muy gigantesco los saltos que ha dado, donde existen edificios inteligentes, las escuelas hoy todavía tenemos problemas, no hay gas, no hay agua, no hay conectividad, realmente es de una precarización y eso genera una brecha y una desigualdad educativa que realmente es incomprensible que los sectores políticos no puedan comprender esto y no puedan afrontarlo como corresponde. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. Gustavo Teres, delegado de ANSAFE Rosario, charlando con nosotros de cara a lo que tiene que ver, por supuesto, con las distintas mociones que están votando los docentes públicos santafesinos en la jornada de hoy jueves, en la jornada de mañana viernes. Las clases ya está definido que no van a arrancar el próximo 2. Hay que ver cuáles son las mociones que se aprueben. Recordemos, todas las mociones que están votando los docentes públicos son por medidas de fuerzas. Así que va a haber que ver cuál, y en este caso será, sin lugar a dudas, la moción elegida en cuanto a ese plan de lucha que llevarán adelante ya desde el próximo miércoles 2 de marzo.